Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bienvenidos otra vez a un episodio de Ley del Efecto. Y yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a estar escuchando a Sandra. Yo admiro mucho a Sandra. Es una apasionada de los sistemas alimentarios. Es licenciada en nutrición, especialista en alimentación consciente. Así que agárrense, cachorros, porque va a estar súper buena esta platiquita. Hoy trae una masterclass y viene potente. Sí, me interesa mucho. Potentísima, o sea, increíble. Vamos a estar hablando sobre la era del wellness. Así que Sandra, qué tema, ¿verdad? Así que Sandra, estamos listos para escucharte. Bueno, primero mencionar que esta es una de las novedades de la 4ª temporada. Es una sección a la que queremos darle esta oportunidad de discutir temas, como tú muy mencionabas, que nos apasionan, que queremos pues dar a conocer con mayor detalle. Y bueno, el del día de hoy, la verdad que no tienen idea cómo disfruté encontrando toda la información, buscando, recordando cosas, conectando ideas y mencionarles que es un tema muy extenso, por supuesto. Por ello, esta es la primera parte. Dios mío, tema. Siento que me voy a especializar gratis. Me encanta eso, ¿no? Al menos lo vamos a cuestionar. Sí, eso ya es correcto, correcto. Y eso también creo que es algo muy importante de este espacio, que cada una tenemos especialidades distintas, perspectivas, criterios. Entonces, precisamente es para generar nuevas ideas, discutir el tema. Entonces, bueno, para hoy yo les traigo preparadas 2 cosas, porque es amplio. Y como yo decía, y tú muy bien mencionabas, Sara, dijiste que hoy vamos a hablar de la era del wellness. Entonces, ¿pero qué es wellness para ustedes? ¿Qué significa esa palabra? Que de hecho ni siquiera es de nuestro idioma. Yes. Bienestar. Sí, tal cual, bienestar. Pero fíjate que como en nuestra época... No, deja que nos deleite. No, pues sí, pero para mí tengo derecho a expresar mi opinión. Yo no lo voy a explicar. No. O sea, de hecho, miren, yo ni siquiera quise leer sobre el tema porque dije, no quiero escuchar a Sandra. Sí. Bueno, pero para mí también que ya no significa bienestar. Para mí ahora significa estilo de vida, significa imagen. Entonces yo, o sea, sí sé que es bienestar la traducción. Es que estoy como muy emocionada, ¿saben? Sí. De verdad les digo que estoy súper emocionada porque todo lo que tú me estás diciendo y las ideas, y es como, no, es como quiero contarles tanto. Entonces, bueno, pero eso me imagino yo, o sea, como bienestar y una imagen y que ahora pues sesgada también por redes y así. Fíjense que... Pero está equivocada mi opinión. No. De hecho, no debemos mencionar o decir opiniones equivocadas porque finalmente es una opinión y creo que pocas cosas son absolutas. Pero para comprender el tema, yo vi necesario irme al origen etimológico de la palabra. Porque si lo vemos como traducción, wellness es bienestar. Pero el origen de la palabra me dice algo completamente diferente. Well significa sentido de desear, querer, y proviene también del latín, lo estoy leyendo porque son datos bien específicos, del latín. Van a disculpar los que hablan latín y esta pronunciación, pero belle, y del inglés will. No escuché el latín. Belle. Como de bello. Los que hablen latín, por favor, luego nos corrigen porque sí quiero saber. Anda que ver. Sí quiero saber. Sí, apenas habla español. Quiero saber la pronunciación correcta.
Pero desde finales del siglo XII, well ya se registra en el inglés con el sentido de en estado de buena salud o sano. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa con... Aquí solo les estoy hablando de la primera partícula que es well, en estado de buena salud y sano. Pero nes, este sufijo que apareció en el año 1654, y ya les voy a contar de qué manera, se utiliza para dar una cualidad a algo. Entonces, por ejemplo, hay ciertas palabras escritas en inglés que tienen este sufijo, como darkness, illness, que es justamente la otra cara de wellness. Wellness es bienestar, illness es enfermedad. Pero entonces, ¿cómo surge esta palabra? Esto a mí me pareció tan interesante y dije, tiene sentido que haya surgido de esta forma y que por lo tanto la connotación actual sea la que tiene. Siento que la tensión que ha construido hasta ahorita es como magnífica. Decinos, Dios mío, ¿qué es? Yo me siento como en mis clases, así cautivada, Sí. maestra. Saben que el primer registro de esta palabra en un diccionario inglés data de un manuscrito de un abogado y político escocés. Y él, es que ni siquiera este era un escrito público, sino que era una anotación privada, pues era un texto y ni siquiera una obra pública, y que luego esto sí se volvió conocido, pero el texto no tenía un origen normativo, filosófico o médico siquiera, sino que era un uso conversacional. O sea, él estaba escribiendo sus notas y es como, vaya, voy a utilizar esta palabra, wellness, para referirse a algo dentro de todo su escrito, pero no tenía ninguna relación con la salud en ese momento. Y que de hecho el uso de esta palabra ha sido muy polémico a lo largo de los años. Incluso, como estamos hablando de la etimología de la palabra, aquí me aparecía algo súper interesante, que en el año 1992 hubo ciertos comentaristas que ridiculizaron el uso de esta palabra porque para ellos era una formación superflua o con connotaciones comerciales antes de que la industria la adoptara plenamente. ¿Qué quiero decir? Que wellness es una palabra utilizada para referirse a acciones individuales, comerciales y relacionadas a un proceso y no a un resultado. Ya les voy a dar la diferencia de esto, porque sí me estoy adelantando un poco, pero quiero mencionarles que desde que surge o se descubre en el año 1654 y luego pasan más y más siglos, que de hecho pasaron 305 años hasta que otra persona denominada como el padre del movimiento wellness, él describió que esto se refería a un bienestar de alto nivel y que debía involucrar diferentes áreas para alcanzar la salud y el bienestar óptimo, pero no explicaba qué es lo que realmente debía incluir esto. Y entonces hay otra palabra que si ustedes la buscan y la traducen, van a obtener el mismo resultado de bienestar. Porque yo les pregunté, ¿qué es wellness? Y ustedes me dijeron bienestar. Pero también está la palabra, igualmente en inglés, que se llama well-being. La traducción es la misma, bienestar. Pero el sufijo being, que significa ser o existir, ya significa algo completamente diferente cuando la palabra se usa en su conjunto. Y que de hecho, debo mencionarles que well-being sí es un término reconocido por la Organización Mundial de la Salud, mientras que wellness no es reconocido por este organismo, y que de hecho well-being es un término orientado al estado y al resultado, y que se utiliza además en políticas públicas, economía y organismos internacionales. Por tanto, este
es un término que sí tiene aceptación tanto en la comunidad científica como por lo que representa. Y aquí está la gran diferencia. Wellness describe lo que un individuo hace o persigue, y well-being describe lo que un individuo o sociedad tiene o experimenta en un momento dado. Por tanto, wellness, en resumen, es las acciones que yo concretamente voy a hacer para lograr salud y bienestar, mientras que well-being es el resultado de un conjunto de condiciones del entorno que me permiten llegar a un estado de salud, entre comillas, que sabemos que salud es un concepto complejo y que involucra múltiples dimensiones. Pero para mí eso me resultó fascinante porque es que incluso desde el origen de la palabra ya tiene sentido cómo en la actualidad se vive esto y la famosa era del wellness y las acciones que cada persona hace para conseguir ese estado de salud. Y que, es que hay más cosas. Pero, pero no sé si de momento hay como alguna duda o las he dejado enredadas o no sé. Yo no te quiero distraer. No. Quisiera saber. O sea, me parece muy interesante porque también en el español tenemos este ser y estar, ¿verdad? Y cuando hablamos de ser solemos hablar de algo un poco más fijo y estar de algo un poco más transitorio. Creo que este juego con el idioma inglés también es como muy interesante y que lo resalté. Eso es como, y esta concepción de, a veces parece que la humanidad está como luchando cada una por su propio lado y cada quien sálvese quien pueda, pero en realidad hablar de algo un poco más colectivo. Entonces, bueno, estoy como súper cautivada por lo que estás contando y quiero saber, o sea, más. A mí de las cosas que más me llamaba la atención y que considero relevantes es individuo y colectividad, de cuáles son las atribuciones que se le están transfiriendo al individuo y cuáles son las que deberían estar respaldadas por algo más grande, porque nosotros lo hemos platicado y de hecho en episodios previos mencionábamos esta responsabilidad que se le otorga a las personas por su propio bienestar, cuando no solo depende del individuo el estado de salud o bienestar. Y entonces luego, en sintonía a esta concepción de bienestar y salud, hay una palabra que no sé si ustedes la han escuchado que se llama salutismo. Entonces, el salutismo fue adoptada directamente del inglés, o sea, es una traducción literal, no es una transformación o adopción, y que de hecho en literatura científica en idioma español es poco utilizada, es más encontrada en artículos en idioma inglés, porque de hecho el origen es inglés. Entonces ya sabemos, health significa, bueno, en el inglés antiguo es totalidad, condición de estar entero o sano. Y el sufijo ism proviene del griego, que en un inglés antiguo significa formar doctrinas, movimientos o sistemas de práctica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el salutismo es no una concepción individual, sino que es todo un movimiento de creencias en torno a la salud y que además ha tenido diferentes momentos a lo largo de la historia, desde su aparición hasta la actualidad. De hecho, de acuerdo a los datos, su circulación inicial fue entre los años 80 y 2005. Y en ese momento su uso principalmente era en la sociología de la medicina y estudios críticos de salud pública.
pero todavía no se escuchaba tanto en debates públicos ni en otras disciplinas ajenas a las que acabo de mencionarles. Y era más utilizado en análisis de políticas públicas en aquel momento. Luego, desde el 2005 al 2015, y esto fue para mí lo que me pareció más interesante, se asoció más a ideas sobre la apariencia física. Y los debates sobre la autorresponsabilidad del individuo. Es decir, y esto yo lo marqué como muy importante, a las personas se les alentaba a autogestionarse, autorregularse, evaluar riesgos, desplazando el derecho a la salud hacia el deber de mantenerse sano. Porque si hablamos de derechos, nosotros sabemos que somos sujetos de derechos, pero para cumplirlo o garantizarlo no solo depende de nosotros. Pero en esta concepción de salutismo se desplaza la responsabilidad de ciertas estructuras hacia el individuo. Es tu responsabilidad gestionar tu salud, velar por ella, y puede ser que lo demás a tu alrededor no esté en las mejores condiciones, pero eso no importa porque depende de ti permanecer en este estado de salud. Esa era la concepción hasta el 2015 y desde ese año a la fecha ya se transforma hacia un salutismo digital. Y eso me pareció muy llamativo porque es la tecnología disponible y que nos permite autocuantificar los dispositivos que te monitorean las pulsaciones cardíacas, las horas de sueño, algunas otras plataformas en las que tú puedas ingresar estos datos biométricos que obtenés a través de estos dispositivos. Entonces, sí mejora, digamos, nuestra capacidad de autoconocimiento, de autocuidado, pero al mismo tiempo, y esto sí se los quiero leer textualmente, facilita niveles sin precedentes de vigilancia biométrica y extienden los mecanismos regulatorios de las autoridades de salud hacia el individuo. Y además, esto promueve o refuerza ideas corporales cada vez más rigurosas orientadas al logro de la normalidad. ¿A qué se refiere esto? De que ya al tú tener disponibles todos estos datos de manera individual e instantánea, entonces ya te están diciendo, bueno, estos son los estándares. Si tú ya tenés el conocimiento de estos estándares, pues es tu responsabilidad conseguirlos y encontrarte dentro de ellos. Entonces, esto pues promueve estas ideas de moda, de belleza y de otro tipo de ideales que sabemos que no son alcanzables, iniciando por la concepción de este salutismo. Y entonces, bueno, eso era con respecto a el origen de la palabra, pero ya hablando acerca del concepto como tal, voy a irme al concepto de bienestar primero y luego hablarles el concepto de salutismo en sí mismo. Aquí yo les he dicho cómo se ha transformado a lo largo de los años desde que apareció, pero el concepto concreto ha tenido ciertas transformaciones desde que una persona, y que de hecho esto es bien interesante, siempre las personas que empiezan a utilizar ciertos conceptos no son ni siquiera del área de la salud, sino que pertenecen a otras ciencias y luego esto se adapta o se adopta. Pero bueno, refiriéndome al concepto de bienestar, de acuerdo a la OMS, es un estado positivo que experimentan las personas y las sociedades. Al igual que la salud, es un recurso para la vida diaria y está determinado por las condiciones sociales, económicas y ambientales. Esto es de acuerdo a la OMS y me fue muy llamativo saber que es un concepto que es nuevo para la OMS. De hecho, lo integraron a un diccionario de promoción de la salud desde el año 2021. Por tanto, antes... O sea, es súper reciente realmente. Así es.
Tengo tantas cosas pasando por mi cabeza. Sí. Realmente siento que es como vienen y van. Pero vaya, vamos por partes. Lo que estoy comprendiendo es que cuando vos decís y te posicionas como la era del wellness es... En el siglo XXI. Ajá. Entonces es un concepto que se utiliza para... darle una responsabilidad al individuo. Ok. Pero no inició así. Sí, inició así. Sí, o sea, la otra palabra que se utilizaba era la que se hace referencia a... Vamos por partes. Tengo muchas dudas. Sí. Ok, entonces estamos diciendo que esta palabra en la actualidad, que traducida al español es bienestar, se utiliza para decirle y otorgarle a una persona la responsabilidad sobre su salud. Ok. Uh-huh. ¿Eso está para ustedes inapropiado, apropiado, aceptado, no aceptado? No logro entender todavía. Yo honestamente era una de las preguntas que quería hacerle a Sandra porque, bueno, yo sigo a una chica que a ti también te gusta un montón y ella habla un poco de, no sé si tú tienes ese número y por eso te quiero preguntar, habla del porcentaje de lo que sí depende del individuo. O sea, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, bueno, yo soy una persona con enfermedades crónicas. Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto está en mis manos cambiar y qué tanto no? Uh-huh. Y es una pregunta, o sea, que vivo con esa pregunta. Claro. Entonces, ¿pero qué tanto está en control de un individuo promedio en temas de su salud y bienestar? Es correcto. Y con esto no quiero que se comprenda que el individuo no tiene un rol fundamental o activo con respecto a su salud. Pero lo que quiero que quede claro es que el enfoque moderno y que incluso cuando surgió la palabra era orientado al proceso, al individuo, en este sentido, a la práctica del individuo para conseguir esto, pero aquí viene lo fundamental. O realmente el trasfondo de la palabra está cargado de connotaciones de mercado, estilo de vida e industria de la salud. Uh-huh. Es decir, no es las determinantes de la salud como tal. Uh-huh. No estoy hablando de eso. Bueno, pero es que aquí, creo que aquí hay aspectos importantes. Al menos lo que estoy entendiendo y creo que también es importante. Porque quizás lo voy a tomar de qué es lo que se suele suceder mucho en psicología. Tomamos un término que viene desde otra área, ciencia, pero es que las ciencias se complementan. No podemos creer que una ciencia crece por sí sola. Exacto. Entonces vamos a partir que realmente venimos y el término bienestar señala al sujeto con una responsabilidad. Entonces la pregunta cambia, ¿hasta qué nivel es mi responsabilidad? Que definitivamente hay una responsabilidad sobre nuestros comportamientos, pero la línea es que el término sí describe, y la palabra no es explica, pero sí describe cuidados con evidencia y respaldo científico. ¿A qué me refiero? Promover la activación física, el deporte. Claro que tiene evidencia científica. Promover el autocuidado en reducción de niveles de estrés. Claro que tiene evidencia científica. Uh-huh. El promover una buena calidad de sueño. Claro que, es decir, si nosotros venimos y somos críticas con el término, debemos de entender que sí parte de tomar líneas que sí tienen respaldo científico. Uh-huh. Entonces vienen y abren la puerta a un mercado donde el término se hace un producto. Entonces ahí es la línea diferencial que sí tenemos que asumir y aceptar que este término describe aspectos científicamente con evidencia, pero no explica por qué, qué es lo que sucede cuando como suele pasar. Y por eso me gustó que dijeras, el término va cambiando con el tiempo. Es que definitivamente, como suele pasar, puedes tener un término, un concepto, y se va diluyendo socialmente y va cambiando y lo vamos adoptando. ¿Qué es lo que pasa? El ojo antes estaba puesto en que salud era ausencia de enfermedad, pero luego viene y se dice, pues no es ausencia de enfermedad, es mucho más complejo. La salud es muchísimo más complejo. Entonces se viene y se empieza a hablar entonces del bienestar,
que es importante hacer deportes, y creo que esto, yo si mal no lo recuerdo, y tal vez si lo recuerdo mal, no confíen en mí, investiguenlo, es post pandemia o durante pandemia. ¿Qué es lo que pasa durante la pandemia? La gente empieza a tener el miedo de que tenés que cuidarte mucho y tenés que cuidar tu bienestar y tu salud porque no querés enfermedad, porque somos vulnerables. Entonces este término, entonces aparece el coach que te dice que las hierbas, aparece el coach que te dice que el mindfulness, cosas que mindfulness está basado en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a asociar que bienestar es un sinfín de factores que se vuelven reglas rígidas como demandas para todos igual, pero que olvidas el contexto y lo real de cada persona. Pero eso no quita, y esto es lo que yo creo que tenemos que ser muy crítica, no quita que el término sí inicialmente podría estar utilizado para promover la prevención de los estados de bienestar y de salud. Sí. Pero como todo suele diluirse y como todo cae en manos de personas no profesionales, como cae en manos de cualquier persona que me quiero ser sumamente viral, y entonces yo te voy a hablar del bienestar como yo lo entiendo, no como es, entonces se termina diluyendo. Entonces ahora viene y vos te sentís responsable porque lo que me vendieron al final fue una ilusión de control. Y yo lo tomaría así, es una ilusión de control pensar que yo puedo controlar todas las decisiones de mi bienestar físico, mental. Entonces, yo no creo que el término realmente es que sea apropiado o no apropiado. Creo que describe algo puntual. Lo que sí considero es que cuando todos hablamos del término, lo hablamos de una postura distinta y se entienden cosas distintas. Entonces, va a depender mucho si me lo está diciendo un profesional con conocimiento, con una serie de credenciales, así me lo está diciendo una persona que, lo lamento, pero a lo mejor no tuvo éxito en terminar la carrera de nutrición y se terminó siendo coach de nutrición porque era más rápido y más fácil. Entonces, ¿sabes? Entonces te vendo esto como un producto de bienestar. Entonces yo sí creo que, tampoco creo que los términos sean absolutos. Creo que pueden entrar en una convergencia. Puede estar el término que me oriente y estimule a la prevención de cuidados propios, que puede existir, y puede estar el otro que también se integre y me habla de mi entorno social, cultural. Entonces siento que es bien confuso, pero sí hay que saber que ni uno ni otro. Es que realmente lo que yo de alguna manera siempre cuestiono es los extremos. Es que los extremos, yo cuestiono los extremos. Ningún extremo hasta el momento creo yo que ha dado buenos resultados a lo largo de la historia. Sí. Entonces sí me genera mucho ruido el tema, porque sí creo que inició con un punto de promover ciertas conductas que sí están basadas en evidencia, pero quienes lo promueven, ese es el punto. Quienes lo promueven y quienes tienen voz veloz, ¿quiénes son? Y sabes que sobre eso que tú mencionabas y la reflexión acerca del cómo se origina o cuál era la concepción que tenía la persona que lo utilizó y lo que quería hacer con eso, a mí, y yo siempre lo he discutido, porque claro, estas conductas son protectoras para tu salud y van a contribuir al bienestar, pero en lo que yo nunca he estado de acuerdo y que aquí se menciona explícitamente es transferir responsabilidades de las condiciones que deben existir hacia el individuo. Esa para mí es la clave, porque Sara lo comentaba, ¿qué depende de mí y qué son otros factores que ya deberían estar establecidos? Y bueno, se habla de los determinantes de la salud, pues que hay un pequeño porcentaje que está relacionado a lo biológico, a las conductas, pero claro, yo comprendo, no es que la actividad física, la alimentación adecuada y nutritiva sea algo que no queremos hacer o que no deberíamos buscar, pero a lo que quiero llegar, o la reflexión importante, es que por eso es que se vuelven tan complicadas las cosas. Y por eso la gente, cuando yo daba consulta, decía, sí, pero es que lo que
me han dicho anteriores profesionales, es muy difícil de llevar a la práctica o es muy difícil de sostener. Y por supuesto, ¿cómo no va a ser difícil de sostener si hay una serie de cosas que tú no tenés y que además no le puedes decir a esta persona, no, pero es que tiene que alimentarse de esta forma, porque es que esta forma es la que ahorita se ha comprobado que es la más nutritiva, la menos dañina, pero no tienen ni siquiera para pagar otras cosas básicas. Pero es que por eso yo creo que el principio no está mal. Es la distorsión y cómo vos diluís el principio y lo terminás, pero creo que es un desconocimiento y creo que realmente es el no estar lo suficientemente formado para entender y decir. Incluso saber desde dónde viene la palabra, porque es que vaya, sí puede tener una intención adecuada, pero es que desde su concepción ni siquiera era aceptada para eso. Justo. Entonces, yo no me puedo posicionar como un profesional que conozco y entiendo la terminología para pasarla y decirle a una persona que ni tan siquiera tiene lo mínimo para yo querer que encaje dentro de eso. La habilidad del profesional y bien formado es cuando sabe adaptarlo y sabe hacer que el principio se mantenga, pero sabe adecuarlo. Entonces yo creo que también eso es la importancia. Por eso yo lanzaba la pregunta, ¿quiénes son los que promueven ahora en día el bienestar integral y quién ha hecho realmente que se vuelva un producto? Yo quería aportar en ese sentido porque cuando tú decís que están basados en evidencia, es cierto, están basados en evidencia, pero a ver, la evidencia clínica, siempre se lo digo, ¿verdad? Se obtiene al controlar variables. Cuando se hace un estudio, se crean escenarios artificiales para ver el impacto que tienen las personas. Escenarios artificiales, porque no es la realidad social general. Y podemos pensar como, es cierto, sí, la alimentación es importante, el ejercicio es importante, todo es importante, pero ¿qué tal si no me da el salario para pagar más que mi casa y la luz? ¿Qué tal si mi horario tengo que tener 2 horas completas y me da nada más para llegar a mi casa a literalmente dormir? O sea, contextos, o sea, todos esos contextos. Y por supuesto, incluso, ¿sabes, Jess? O sea, si esta persona no puede acceder a un profesional adecuado, y vámonos más allá, y si los profesionales no pueden siquiera pagar su formación, y si las universidades incluso no pueden dar la formación, estamos hablando de un problema realmente grande. Entonces, no es que no haya una forma o cosas que nos hagan vivir mejor, tener mejor calidad de vida. Es que la sociedad no está construida de una manera sumamente injusta que impide que las personas puedan acceder. Y bueno, yo di el ejemplo también. Niñas, en el país no hay profesionales especialistas en endometriosis. Una enfermedad que tiene 1 de cada 10 mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace una mujer? Acude al privilegio de clase. Es decir, si vos te lo puedes permitir, vas y buscas afuera lo que no hay. Exacto. Entonces, incluso más, ponerle que la mujer tiene acceso a escuchar un podcast en el que comparten cosas buenas sobre cómo alimentarse y vivir y empieza a aplicarlas. Vaya, pero ¿y las personas que ni siquiera pueden llegar a esa información? O sea, realmente estamos hablando de algo que incluye lo educativo, lo político, claro. O sea, muchas cosas. Sí. Es que esto tiene múltiples variables y raras cosas son únicas. Casi que esto significó esto. Es bien complejo. Pero vaya, creo que también tenemos que tener una línea. Porque si nosotros lo queremos abordar desde todos los frentes, es que no lo podemos hacer. Total. Por eso yo creo que tenemos que tener una línea y yo siempre lo he dicho, cuando vos como profesional tomas esto como un micrófono, subís una historia y querés generar contenido, la diferencia es que el profesional se cuestiona muchísimo, dice los criterios, buscás, investigás.
muchas personas ni tan siquiera pasan por esa capacidad. Solo voy a venir y voy a decir lo que pienso y creo y estoy seguro de que esto conecta. Y como conecta, lo voy a decir. Entonces creo que cuando tú estás dando una información, también nuestra responsabilidad, en este caso de las tres, es cuestionarnos incluso nuestras propias posturas. Sí. Porque para mí, yo veo el término y digo, ok, yo lo logro entender, puedo cuestionarme, criticar, pero muchas personas no lo van a poder hacer por distintas razones. Entonces creo que siempre hay una ventaja y que eso es a todos los niveles. Siempre hay personas que tienen más ventajas que tú, acceso a mejor nivel de educación, en fin, en distintas. Pero nosotros tenemos que tener una línea. ¿Y cuál es nuestra línea? Justamente, por ejemplo, yo decía, pero no lo entiendo, lo estamos posicionando ¿desde dónde? Porque yo creería que las tres estamos de acuerdo, que lamentablemente el término ahora es un producto. Un producto que te da la ilusión de controlar el bienestar total sobre ti y que te lleva a una consecuencia bien delicada psicológicamente, y es que nunca es suficiente. Y cuando tú sientes que nunca es suficiente, haga lo que haga, monitoreo mis calorías, hago ejercicio todos los días, como sano, me cuido hasta lo último y nunca es suficiente, es una carrera totalmente perdida. Es una carrera inútil, pero estamos partiendo de la ilusión psicológica más básica, la ilusión que a los seres humanos nos encanta de control sobre lo que hacemos. Y es huir del malestar. O sea, es interesantísimo. Es como que a veces lo que queremos es no sentir dolor. Y el dolor es parte también de la experiencia humana. O sea, o la incomodidad. Entonces, qué bonito cuestionarnos y decir, hay que pensar en el balance, en el equilibrio, en la realidad, en lo que cuál es mi responsabilidad, pero también de una forma más amplia. O sea, lo bonito es cuestionarnos, lo creo. Y fíjense que esto quería yo cerrar con esta reflexión. Ya vamos a cerrar. Sí, de hecho, ya se nos termina el tiempo, pero quiero dejarles como esta reflexión que me pareció muy valiosa. Voy a hacer un paréntesis porque me da demasiado risa. Quiero que sepan que estos primeros 2 episodios fueron planificados por Sandra y por mí. Y Jess está aquí en contra de su voluntad. No está en contra de su voluntad. Es un ejercicio de, me di la oportunidad. La Jess... Sí, yo creo que estoy mostrando mi flexibilidad en este momento. Sí, exacto. Ha sido muy flexible. Sí. Ha sido muy flexible. Tiene una historia que luego contaremos. Pero sí, creo que se sintió corto esto. Pues sí, pero ya ven. Pero yo quiero saber la conclusión de Sandra. Pero por eso yo les dije que esto definitivamente tiene más de una parte y para cerrar quisiera dar esta reflexión. Que en la actualidad o desde la concepción tergiversada, que ya concluimos que lamentablemente es así, de este bienestar, es la realización personal a través del bienestar. Entonces, aquí se menciona en el mundo del bienestar, la comida y la alimentación son fundamentales de forma subjetiva para cada individuo. Entonces, la persona, a través del consumo de alimentos, a lo largo de un camino personal hacia el bienestar, busca conseguir este estado de salud. Y entonces ahora, en el siglo XXI, la alimentación saludable tiene una concepción totalmente distinta, porque antes era arraigada a nuestra cultura alimentaria, a nuestros patrones, a lo que representa la comida, pero ahora, y esta frase me gustó un montón, la comida eres tú y tú eres esencialmente comida hecha realidad. O sea, nuestra identidad está ahora amalgamada a la comida, cuando realmente no es ese el propósito de los alimentos. Darnos ese atributo de ser. Ay, no, es que no podemos terminar ahorita. Pero sí, vamos a seguir hablando de esto. No, vamos a poner... Miren, mucho estrés. Va a haber un episodio en el que vamos a estar, vamos a poner temas en los que sabemos que estamos en desacuerdo. Y que se llama estamos de acuerdo que estamos de desacuerdo, o sea, agree to disagree. Sí. Pero por hoy, Jess, respira. Sí.
Es que tal cual, perdón, pero tal vez ahí hay como, voy a contribuir a más, de que en la actualidad la comida, es que hay que decirlo, se considera como un pasatiempo, o un estilo de vida, pero es que, la comida no es eso. Yo comprendo y sí estoy de acuerdo, el estilo de vida saludable, todo lo que eso implica, pero se ha pervertido, se ha descompuesto lo que realmente alimentarte saludablemente y lograr el bienestar significa. Entonces, sí, ahí igual las personas que nos escuchen y comenten, nos vean, sí, por favor, denos sus opiniones acerca de esto, si están de acuerdo, qué es lo que ustedes piensan, que por conocen, qué, correcto. Envíen referencias. Sí. Exacto, sus referencias basadas en evidencia, porque todo lo que hemos hablado es basado en evidencia, no es solo porque queremos venir a contar. Envíen lo que creen, porque lamentablemente lo que más está en redes no es basado en evidencia. Sí, es, y ustedes bueno, lo mencionaban. Complejo, pero bueno. Sí, perdón, pero es lo que ustedes mencionaban, de que mucho se habla, pero lamentablemente poco está basado en rigor científico o que realmente va a comunicar lo que esencialmente es eso, pero cuestiónense. Vaya. Sí, yo creo que ya con esto cierro porque yo puedo seguir y no. Hoy Jess va a cerrar el episodio. Sí. No abro ni cierro episodio, ya lo saben. Pero bueno, solo este punto. Es que creo que muchísimas veces el profesional, el que investiga, el que crea, el que está, literal, buscando evidencia de las cosas, no tiene tanto tiempo para estar en las redes sociales. Es que yo no logro nunca entender cómo tienes tiempo para conectarte y subir 20,000 cosas en una red social cuando estás trabajando en algo que requiere totalmente tu atención. No creo que, no, y con esto no quiero decir que no sea compatible, a lo mejor habrán excepciones, pero lo veo sumamente difícil, pero justamente esa es la ventana para que personas no profesionales sean la voz de lo que se distorsiona y de lo que al inicio a lo mejor tiene un principio basado en evidencia, termine siendo lo más grotesco y lo más desinformativo. Entonces también tenemos responsabilidad. También tenemos que dejar un rato el laboratorio, tenemos que dejar un rato la clínica, tenemos que permitirnos entonces crear otras, porque, ojo, ¿quiénes somos los que leemos los documentos científicos? ¿Quiénes somos? Porque estás estudiando algo, porque te estás especializando en algo, porque tú misma lo estás estudiando. Pero entonces, ¿cómo pretendemos que esta sociedad actual, la sociedad moderna, no tenga? La diferencia es que ahora tiene acceso en cualquier lugar del mundo una persona a un teléfono. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, yo creo que cada era o cada sociedad ha tenido sus propios desafíos, unos desafíos un poco más complejos que otros, y lo que a nosotros nos toca en la actualidad es justamente esto, saber cómo la información se distorsiona a través de una persona, a través de una red, pero también la responsabilidad, que entonces también tenemos que hacer lugar para divulgar, para encontrar la forma de que la información al menos se contraponga. Yo eso te iba a decir, porque bueno, yo estoy súper expuesta en redes sociales. Admírote. Y yo admiramos esa conducta y la fortalecemos. Esta es nuestra red. Y yo les decía un día de esos, o sea, para mí es difícil mantenerme ética. Claro. O sea, porque estoy luchando contra monstruos que divulgan información errada. Y también... vamos a hacer un episodio sobre eso. Cuando eres... El hate, cuando tú estás diciendo evidencia versus... No tienen idea, y saben que también, o sea, lo logro obviamente también gracias al maravilloso equipo que ahora está conmigo, porque justamente yo tengo que dedicarme a un millón de cosas más, pero creo que también es las plataformas, las redes sociales son oportunidades inmensas y de hecho por eso estamos aquí. Claro. O sea, por eso estamos aquí. Es nuestra revolución. Exactamente. Entonces, yo creo que si tú estás frente a redes o representas algo desde el lugar que sea, desde el frente, otras bambalinas, o sea, infórmate, empatiza, conversa con otros
pon en duda tus puntos de vista. Totalmente. Porque todos estamos sesgados. O sea, yo creo que también eso es algo lindo de que estemos aquí. O sea, y algo sencillo. O sea, yo amo el enfoque neuroafirmativo, yo amo un montón de cosas. Y Jess, bueno, que no necesariamente ya me ha explicado muchas cosas, ama el enfoque conductual. Uh-huh. Entonces, y conversamos, y discutimos, y dialogamos. Y estamos de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en otras. Claro. Pero está bien, ¿no? Y está bien. Es que así se enriquece. Pero hay que cuestionarnos. Claro. Siempre. Claro. Así que nada, solo les agradezco por haberse quedado hasta el final y esperamos pues compartir con ustedes acerca de más temas en los que tengamos esta clase de debate y enriquecer pues nuestras opiniones y perspectivas. Uh-huh. Chao. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.